Ok, vamos a ser directos. Pokémon tiene excelentes mecánicas, pero unos terribles juegos. ¿Saben? Siempre quise pensar en Pokémon como ese helado de agua que comíamos de pequeño, que estaba hecho con productos químicos, nos hacía mal y ni siquiera sabía fruta. El sabor es bueno, sí, pero no es helado. Se sostiene porque es atrayente, pero se derrite con el tiempo. Está hecho para que sea conserve, pero siempre será lo mismo al fin y al cabo. Un triste sueño que se derrite con el tiempo, que ves como decae cada segundo que lo vives. Y mientras creces, te das cuenta que estás envejeciendo y muriendo lentamente. Pero cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde y entras en una espiral de caos y muerte. Y para entonces, ya es tarde. Y algo así es como vea Pokémon. ¿Saben qué? Mejor dividiremos esto como en 4 puntos, ¿le parece? Las mecánicas, el desarrollo de la saga, el estancamiento de la misma, a mi opinión, y el cómo creo que pudo haber dado para mucho más. Pokémon tiene unas mecánicas increíbles, bien pulidas y sobre todo bien trabajadas. Literalmente Pokémon inventó muchas de estas mecánicas en los videojuegos y pulió otras, como el hecho de tener habilidades y naturalezas que mejoraran según el Pokémon que atrapases. Quieras que no, eso hace que tu partida de Pokémon no sea la misma que la de los otros, ya sea por el nivel de los mismos, la naturaleza o la habilidad. Y no solo las mecánicas que están en el mismo gameplay por turnos, sino que también las hermosas mecánicas de la MO, que eran habilidades que se le colocaban a tu Pokémon que te ayudaban a abrirte camino. Tienes un árbol cortándote el camino, tasca, Pidgey usa corte, dándote una accesibilidad increíble a la hora de explorar, aunque esta misma tiene unas desventajas, las cuales no son quitables. O sea, básicamente le colocabas un disco por el culo a tu Pokémon, aprendía una habilidad y al menos que tengas un quitamovimientos, esa habilidad nunca podrá ser quitable. O quitar, la verdad, no sé si quitable es una palabra de verdad. Por lo que quedaron en cierto tiempo arcaicas y obsoletas y las reemplazaron por Pokémon duras, para después hacer que ninguna de estas dos cosas exista en Pokémon Espada y Escudo y así hacer que se olvide el valor de la progresión y la exploración en Pokémon. Quieras que no, estas mecánicas les dan distintas posibilidades de tu partida, que al mismo tiempo te dan distintas estrategias para avanzar y completar el juego. Por ejemplo, yo tengo un Glaceon al nivel 40 con la habilidad de Manto Nibio, que le sube la evasión cuando cae granizo y al mismo tiempo sabes que es un Pokémon rápido y por ende ahí ya tienes una base por la cual hacer una buena estrategia. Pero bueno, que aún me falta hablar de los EVs y Stabs. Bueno, chicos, vamos a entrar en un campo minado. ¿Preparados? Porque yo no lo estoy, sinceramente, hay demasiada información. Los EVs. Los EVs, siglas de Esports Values, son básicamente puntos extras que obtenemos al derrotar a un Pokémon con determinadas estadísticas. Por ejemplo, tú quieres un Pokémon que sea defensivamente alto, que sea inexpugnable, que tenga la defensa alta y una vida descomunal. Pues ahora te toca levelear con estos Pokémon en estos puntos específicos del mapa que tendrás que volver a visitar para que tu Pokémon mate a determinados Pokémon que le subirán la defensa. Los EV o los Individual Values son, como lo dicen en su nombre, valores individuales, algo así como una naturaleza secundaria que tienen los Pokémon, o sea, puntos determinados aleatorios que se enraizan en una estadística determinada que hace que tus Pokémon sean superiores en ella que en otros. ¿Cómo se consiguen estas estadísticas secretas?, me preguntarás. Pues muy fácil, amigo mío, o te sale el Pokélus o básicamente tienes que hacer que tus Pokémon follen como conejos. Eso es, viva la endogamia, claro que sí, seguro que Seaworld Green estaría orgulloso de este juego. Por último, y no menos importante, los Stabs. Esta es la parte más sencilla de explicar. Un stab es lo que hoy en día la gente siempre común dice piedra, papel o tijera. En términos más magnánimos y complicados, los stabs son las debilidades y fortalezas de cada Pokémon. Un ejemplo es el fuego le gana el planta al agua y el agua al fuego. Sencillo, ¿no? Pues sí, aunque todavía no hemos hablado de cómo esto contribuye con los ataques del Pokémon. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tu Pokémon es de tipo planta, este duplica lo que es el daño del ataque de ese movimiento. Un ejemplo, tengo un Alakazam con movimiento 5 y recordemos que es el tipo 5, así que lo que hará es duplicar el daño. Es sencillo en práctica, pero confuso en teoría. Ahora bien, pensando, creo que es en general algo confuso, pero te acostumbrarás con el tiempo. Fueron muchas horas de mi vida y ahora me doy cuenta que fueron en vano.
desarrollo de la saga. El maravilloso y exuberante desarrollo de esta saga. Me tomó 2 meses hacer este puto guión por esta mierda de punto. ¿A qué me refiero con esto? Pues sencillo, amigos míos. Les voy a relatar cómo esta saga fue evolucionando y mejorando mediante el tiempo, para luego llegar a mi parecer el que es el declive y el estancamiento de la misma. Pero antes que nada, la única cosa que voy a hacer en este desarrollo de la saga va a ser no incluir los remakes de cada generación de Pokémon. Véase, ni Pokémon Heart Gold, ni Rojo Fuego, ni Verde Fuego. No, vamos a hablar de cada entrega de cada generación, la entrega principal, diamante, perla, rojo. Así que empezamos por lo básico, los fundamentos de la saga. Para ser más específicos, rojo y verde. No rojo y azul, rojo y verde. Recordemos que el juego original de Pokémon fueron rojos y verdes en Japón. Como muchos sabemos, estos juegos dieron a luz en el 96 en Japón para la Game Boy, una consola portable de Nintendo, una de las primeras, por no decir la primera, si no contamos las Game & Watch. A sus inicios en Japón, digamos que tuvo buenas ventas, las suficientes como para salir del país del sol naciente. Y dirán, pues si vendió un montón de copias en Japón, al instante debió ser un éxito comercial. Y yo probablemente responda con... no, Pokémon tuvo unas ventas bajísimas en comparación de lo que Game Freak, la desarrolladora, planeó. De no haber sido por el boca a boca y las múltiples teorías que rodeaban por ahí del mismo el Pokémon número 151, este juego no hubiese llegado a tener la fama de hoy en día. Literalmente, por culpa de él, se inventaron un montón de teorías como los Pokégods o el mismísimo carro ese que estaba enfrente del puto Ferry de mierda, no me acuerdo ya el nombre, hace años que no juego ese juego. Es impresionante como la comunidad, si se esfuerza lo suficiente, puede llegar tan lejos. Total, muchos conocemos los primeros juegos, hoy en día primitivos a mi parecer, mecánicas toscas, le faltaba pulimiento y también la tabla de tipos estaba muy desbalanceada. Eran buenos en su tiempo, pero... no, hoy no lo son. Si lo comparamos con, por ejemplo, Pokémon Espada y Escudo, no me creo que esté haciendo esta comparación, no son muy cómodos para jugar. Al fin y al cabo fueron los primeros juegos, así que como que no se puliría mucho hasta la siguiente entrega. Y hablando de eso, estamos en Japón el 21 de noviembre del 99 y sale Pokémon Oro y Plata, unos juegos en mi opinión excepcionales, una de las mejores secuelas de los videojuegos clásicos. Mejoró mucho de los errores de los juegos anteriores, múltiples mecánicas toscas, los menús eran más claros, la tabla de tipos sí existía y por fin había más de 3 Pokémon de tipo fantasma. No solo eso, añadió múltiples cosas como la capacidad de que los Pokémon lleven objetos. ¡Oh, wow! Un reloj interno capacitando así el cambio de horarios, creando una divertida mecánica de búsqueda de Pokémon según la hora en la que estés, añadiendo como segunda región visitable a Kanto, cosa que los fans de Pokémon han pedido con creces desde hace tiempo en otros juegos de Pokémon, generando así más tiempo de juego, etcétera. Eso sí, en cuanto a narrativa era superior, y como ya dije antes, al ser una secuela siguieron algunas cosas de la generación pasada, como la existencia del Team Rocket, las investigaciones de Oak y claro la famosa pelea contra el Red, que es una demostración de cómo uno puede superarse a sí mismo. Es algo que da para otro video. En cuanto a la dificultad, no era fácil. Es más, comparado con los nuevos Pokémon, es difícil de cojones. Tenías zonas que dependían de tu equipo Pokémon, te ponían las cosas difíciles. Es más, habían incluso Pokémon que eran muy complicados de matar, que aunque tuvieses Pokémon eficaces contra ellos, eran capaces de bajártelos sin problema. Era una puta locura. Incluso los entrenadores normales te podían partir el culo, tío. Entrenadores normales. Con todas estas mejoras añadidas y encima con la fama de los anteriores juegos, evidentemente esta maravillosa secuela triunfaría, y con el triunfo vino ricos dolariños, y con los ricos dolariños vendría la secuela de la secuela, que sería una buena secuela. Pero no tanto, porque la secuela de la secuela hubiese sido mejor que esta secuela de cosas. 2002, el euro hace acto de presencia, el dólar se va a la mierda en Argentina y en Uruguay, y Venezuela está en la mierda. Y con todo esto, en noviembre, sale Pokémon Rubí y Zafiro, incluyendo múltiples nuevos Pokémon, mejoras de la interfaz y mecánicas jugables como los combates dobles, una amarilla del maltrato animal, y lo más importante, lo más increíble fue esa mejora de gráficos. Mira esos bits, papá. Y con todas las grandes cosas que tiene, es probablemente el peor de los juegos clásicos de Pokémon.
Tranquilos niños, sé que múltiples personas que verán este video habrán comenzado con la tercera generación y no los culpo. Fue también mi primer juego de Pokémon, mi primera generación, pero no por eso hay que ignorar los problemas evidentes que tiene este juego. Así que tranquilícense, sean pacientes y por favor sigan viendo el video, si no es de mucha molestia, claro está. Uno de los principales problemas de estos dos juegos es su dificultad y el hecho que es el que más te lleva de la mano de los juegos clásicos. Múltiples jugadores provienen de las complicadas peleas que habían en la segunda y primera generación. Y sí, no eran esencialmente fáciles, pero tampoco muy difíciles. Admitámoslo, íbamos con un trico a nivel más bajo en la primera generación y nos podíamos follar todo el gimnasio de múltiples absorber y listo, la primera medalla y así con el resto de gimnasios. A no ser por algunas excepciones como ese brutal Slacking de Norman, que aunque fuera un tipo lucha te pudiese pegar la de Cristo, o ese maldito Altaria de Alana más veloz que el rayo y con terremoto la hija de puta. Otro problema que a mi parecer es la decadencia de los rivales a partir de esta generación. Sé que voy a sonar ultra, super, mega nostalgia fuck y todo, pero veníamos de dos generaciones donde nuestros rivales eran unos hijos de puta redomados. Eran impertinentes, groseros de cierto modo e inclusive hastiantes. Pero llegamos a esta generación y tenemos un rival que se nos aparece de vez en cuando para regalarnos una MO o una MT para proseguir el camino. Y otro que literalmente su rival en la historia es poco y nula. Y sí, estoy hablando de Blaza. Sé que hay ciertos puntos donde él llega a mejorar como personaje, crece y madura. Si eso se le llama madurar, que me parto un rayo sobre mi cantioso ego. Oh, wow, qué buen personaje, hijos. En primeras con Blasco, su maduración llega muy tarde en la trama. No vemos ese cambio decisivo de carácter. Solo se nos cuenta cómo mejoró de salud y se fue para tener su aventura Pokémon, literalmente. El momento en el que lo vemos crecido, mejorado, con un buen carácter comparado al tuyo, te reta a un combate Pokémon, pero simplemente no tiene la fuerza de los otros rivales. No sientes esa impetuosa sensación de querer partirle la cara como a los otros dos taradúpidos de la generación pasada. Por el amor de Dios, es un niño enfermo, no vamos a golpear a un niño enfermo. Recién salió de la quimio, joder, recién salió de la quimio. Hay más cosas en mi opinión sobre esta generación que me gustaría poner, pero da para video aparte, así que mejor pasemos a la cuarta generación, que esto ya empieza a enredar como el guión de un anime shonen promedio. La cuarta generación, Diamante y Perla, salida originalmente un 28 de septiembre del 2006 en Japón, fue interesante. Esta generación sería la primera en salir en las consolas Nintendo DS, una consola que aprovecharía un pseudo 3D de la misma a tener una segunda pantalla. Este juego incluiría mecánicas algo inútiles, como por ejemplo la capacidad de ver las estadísticas de tus Pokémon desde la pantalla táctil, o jugar con ellos, o buscar vallas. Era muy fácil que los entrenadores te venciesen y te saquen dinero, por ende los recursos que obtenemos como las pociones, los éteres o los revivires van disminuyendo, obligando así al jugador a tener que levelear a tu equipo Pokémon para que así pueda seguir tu aventura. Literalmente las horas que me habré quedado atascado por el puto Prugly y ese con finta son innombrables. Al parecer la muy hija de puta estaba especializada en joderte con la mierda de sorpresa y finta. ¡Ah! Se podría decir que en dificultad era lo suficientemente complicada para que dos neuronas de tu cerebro conecten y te hagan pensar una estrategia para vencer a tu oponente. ¿Qué hay de la historia de los rivales? Pues... como dije antes, la tercera generación sentó las bases para el inicio de la decadencia de los rivales. Y eso fue nuestro rival, el cual llamaremos Johnny por motivos. ¡Johnny, no! Total, a la hora de la narrativa los rivales son vacíos, ¿de acuerdo? En esta generación, al igual que la anterior, y que probablemente muchas que vendrán después, los rivales son vacíos, muy vacíos. Y aunque en dificultad no pecan de ser difíciles, porque hasta como la quinta generación los rivales eran complicados en muchos sentidos, que al fin y al cabo eso es lo que es un rival, alguien que te pone las cosas difíciles y te impide el paso. Igual, de todas formas, si no sientes esa impetuosa necesidad de partirle la cara, no es un rival. Un rival es alguien con quien te planteas y peleas contra él y tienes tus diferencias, pero no es una pelea como por ejemplo a muerte como si fuera un archienemigo. Simplemente te plantas y quieres partirle la cara para mostrarte que eres superior y meterte sobre su cara. Me cago...
La historia del mismo juego es interesante. No sé, hasta cierto punto es que empezamos a conocer la idea del Team Galaxia. Es estúpida como la mayoría de ideas de los equipos enemigos a partir de la tercera generación, pero lo que nos introduce es interesante. A la cuarta generación se le atribuye el hecho de que haya creado la cosmología de Pokémon, puesto que gracias a este juego conocimos múltiples Pokémon que son tratados como dioses. Se nos da una pequeña historia a partir de unas tablas que encontramos por ahí perdidas por partes de algunas rutas, ciudades, aldeas, etcétera. Cosas que, como ya he dicho, se nos necesitan a descubrir más cosas sobre el mismo lore de Pokémon, que en realidad es más bien mitología, porque en realidad no es así, porque en realidad un dios todopoderoso que nosotros Zeus no creó el mundo. Pero bueno, es lo que hay, todos se tragan eso, nadie se da cuenta que es literalmente mitología, no es el mundo Pokémon como tal. ¿Saben qué? El tema da para un video, así que mejor dejemos esto y pasemos a la quinta generación. La quinta generación blanco y negro fue tan insultada y odiada como yo en la primaria. La quinta generación, en mi opinión, es la mejor de todas. Trajo una nueva y completa Pokédex colorida más no poder. Las mecánicas eran un deleite, teníamos tantas nuevas animaciones, habilidades como una nueva música. Solo escucha este cumbión, manín. También hubo cambios evidentemente, como el hecho de que a partir de esta generación las MT eran ilimitadas. Algo que agradezco enormemente, porque antes usabas una y se te jodía completamente, y como no te podías conseguirla de nuevo, pues te jodías. Get good, mi pana. La segunda pantalla que teníamos en la DS pasó a ser literalmente el online de Pokémon. Ahí podrías ver a tus amigos y compañeros, luchar con ellos, intercambiar o hacer minijuegos estúpidos. Estos juegos fueron los primeros y últimos donde podrías elegir la dificultad del juego. Podías determinar si querías jugar en normal o en difícil. E hijo, cuando dicen que es difícil, es que es difícil. Este juego es probablemente en el que más habré perdido contra entrenadores comunes. Te hacía sentir tus esfuerzos en entrenar tus Pokémon. Veías como tus Pokémon mejoraban muy notablemente y rompías el culo a esos hijos de puta que te quitaban los putos dineros. ¡Ah! Pero a lo que vamos aquí es hablar de un JRPG. ¿Cómo esta generación es en cuanto a historia? Pues bueno, mis amigos, la quinta generación fue espectacular. Los motivos de los villanos tenían sentido. Nos familiarizábamos con el antagonista. Los rivales, aunque no tan hijos de puta como los de la segunda y primera, tenían un arco de personaje. De hecho, Cheren, en mi opinión, es lo que Blasco debe haber sido. Un joven débil sin nada, que tiene un sueño e intrigas, que va mejorando a la vez que tú y te lo encuentras repetidas veces. Él duda de sí mismo, de sus motivos, reflexiona y ve otros caminos para seguir adelante. Cheren, en cuanto a personaje, está muy bien escrito, al menos para lo que es Pokémon, y te hacía sentir una rivalidad sana y a su vez un sentimiento de progresión mutua. Otra cosa que tiene este juego es el darnos un giro de 360 grados a nuestro pensamiento de captura Pokémon. Solo con ver las ideas del antagonista te pones a pensar y no son malas ideas. La ideología que él tiene en cierto punto hasta puedes simpatizar con él. Es decir, hostias, capaz lo que he jugado y como he pensado estas 4 generaciones atrás está mal y debería recapacitar en ciertos ámbitos. Estos componentes crean un gran juego y cuando nos enteramos de que tiene literalmente una puta secuela que es un Pokémon 1.5, te das cuenta que el culmine narrativo de la saga está aquí. Y está mi besto waifu de Pokémon y por eso es la mejor generación, hijos de puta.